Buenos días, en esta ocasión en un libro cada mes vamos a presentar el capítulo 5 del libro Introducción al Pensamiento Sistémico. El capítulo 5 se llama Leyes y obstáculos del pensamiento sistémico. El autor de este libro, Introducción al Pensamiento Sistémico, es Juan Carlos Osorio Gómez, profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle y con una amplia trayectoria investigativa y académica. Iniciemos entonces con este capítulo. Osorio arranca con las leyes del pensamiento sistémico. La primera ley es: los problemas de hoy derivan de las soluciones, entre comillas, de ayer. Esto se explica diciendo que los efectos de nuestras acciones no se ven reflejados inmediatamente después de realizados. La causa y el efecto se encuentran separados en el tiempo. Este tipo de soluciones lo que hacen es desplazar el problema de un lado al otro del sistema. Y muchas veces quienes resuelven el primer problema no son los mismos de los que heredan el nuevo problema. De todas maneras, si no fuimos nosotros quienes tomamos inicialmente la decisión que desencadenó en el efecto que estamos analizando, tendremos que afinar nuestro estudio para poder encontrar la verdadera razón de la situación actual. Es muy frecuente ver esto en el ámbito gubernamental, puesto que un presidente, un alcalde toman decisiones frente a los recursos que no se verán reflejados inmediatamente. Y es muy común que cuando el efecto surge, ya no está al mando quien tomó las decisiones y es otro quien debe enfrentar las consecuencias. Esta ley también aplica en el campo organizacional. Lo importante es tener una visión global de la situación y considerar que las causas no necesariamente están en el mismo tiempo que los efectos. La segunda ley que habla Osorio es: cuanto más se presiona, más presiona el sistema. Puede ser que a pesar de los esfuerzos por resolver una situación, el sistema los compense, amplificando la situación o el problema. Esto ocurre porque se enfoca la presión en elementos reforzadores del sistema. Pero si lo que se busca es compensarlo, lo ideal es eliminar los elementos limitadores. Esta ley puede verse como, por ejemplo, cuando se introduce un nuevo producto al mercado, las ventas empiezan a crecer y esto lleva a incrementar el personal de ventas, quienes a su vez traen más pedidos. Pero como la capacidad no se incrementó, los pedidos empiezan a atrasarse, lo cual hace que muchos clientes se vayan. Entonces necesitaremos recuperar los clientes perdidos o reemplazarlos por otros. Pero como no hacemos nada frente a la capacidad de producción, los pedidos siguen retrasados y los clientes siguen alejándose. En ese caso, el elemento limitador era la capacidad de producción. En conclusión de esta ley, entre más se presione al sistema, logrando más pedidos, más presionará el sistema buscando mantenerse en equilibrio frente a su capacidad. Por lo tanto, la clave ahí no es presionar un elemento reforzador, sino intervenir los elementos limitadores, en este caso, como le habíamos dicho, la capacidad disponible de producción. La tercera ley del pensamiento sistémico que Osorio trae a colación es que la conducta mejora antes de empeorar. Esto significa que existe una pausa o una demora entre el beneficio del corto plazo y los perjuicios a largo plazo. Aparentemente las acciones que se toman producen los resultados esperados y eliminan el problema, pero en realidad son solamente paliativos que ocultan el problema por un tiempo, y el problema lo que hace es ir creciendo hasta una nueva oportunidad. Importante aquí entender que las soluciones de corto plazo, pero que son asistémicas, generalmente desembocan en problemas futuros de mayor dimensión. Por lo general, quien dio la solución en el corto plazo no va a estar cuando las consecuencias aparezcan. Esto no solamente nos debe servir para cuando enfrentemos una situación inicial, sino también cuando seamos víctimas de aquellas soluciones rápidas y paliativas. La cuarta ley es: el camino fácil conduce al mismo lugar. Muchas veces en las empresas o organizaciones uno escucha que dicen: ese problema siempre lo hemos resuelto así, hagámoslo igual y verá que se soluciona. Sin embargo, si el problema sigue apareciendo es porque estamos aplicando pañitos de agua tibia, es decir, estamos resolviendo el efecto inmediato y visible, pero no estamos cerca de la causa raizal. Por eso es importante reflexionar y preguntarnos si realmente estamos resolviendo el problema o simplemente estamos aliviándolo por un corto tiempo. Eso se parece un poco a aquella historia de un borracho que estaba buscando bajo un poste de luz algo. Un policía se le acercó y le preguntó qué era lo que estaba buscando. El borracho le contestó que estaba buscando sus llaves. El policía, con ánimo de ayudar, le dijo que más o menos dónde las había extraviado. Y el borracho le señaló que era en la esquina. Entonces el policía le pregunta: bueno, ¿y por qué no las busca allá? Entonces el borracho le contestó: pues porque aquí hay más luz. Por lo tanto, ese borracho, por estar buscando el camino fácil, no estaba logrando lo que quería.
Bueno, y esta parte no estaba en el libro, pero la traje a colación porque me parece pertinente. Hay que tener cuidado porque puede ser que estemos utilizando las soluciones que más nos gustan o que más conocemos, pero no aquellas acciones para resolver realmente el problema. Por lo tanto, si queremos ser pensadores sistémicos, debemos dejar a un lado las soluciones rápidas y superficiales para encontrar las soluciones reales y sistémicas. La quinta ley del pensamiento sistémico se llama la cura puede ser peor que la enfermedad. La solución fácil y familiar puede ser ineficaz y, lo que es peor, adictiva y peligrosa. Por ejemplo, a veces un gobierno, buscando mejorar su situación financiera, eleva la carga tributaria, con lo cual el problema se resuelve por poco tiempo, pero después vuelve a aparecer. Y entonces vuelven otra vez a incrementar los impuestos. Por eso, cuando una organización utiliza una acción para solucionar un problema sin estudiar el conjunto, se genera un círculo vicioso en el cual entre más aplicamos soluciones asistémicas, más las vamos a necesitar. Este fenómeno se le conoce como desplazamiento de carga, pues lo único que hace realmente es trasladar el problema, pero no lo resuelve realmente. Otro ejemplo puede ser una persona que tenga problemas de autoestima y de pronto recurre al alcohol o a las drogas para superar ese problema, pero a la larga termina agravándolo. A nivel organizacional, a veces hay desplazamiento de la carga cuando se contrata personal externo, un consultor, un asesor, para que solucione el problema. Sin embargo, después hay que enfrentar el problema cuando ya se ha ido ese asesor. La sexta ley que propone Osorio acá es lo más rápido es lo más lento. Lo explica diciendo que los crecimientos vertiginosos y exagerados desembocan en una realimentación de compensación que tiende a devolver el sistema a su estado original. Bueno, luego hablamos de realimentación de compensación. Por tanto, lo que recomienda es que no es bueno pretender un crecimiento desaforado porque esto lo único que va a hacer es que ese crecimiento va a llegar a un pico desde el cual descenderá con la misma fuerza con la cual llegó. En una organización puede pasar eso, que se lance un producto que empieza a tener mucha aceptación de pronto por ser muy novedoso. Entonces algunos empresarios sin visión sistémica creen que el comportamiento va a estar así por siempre, hacen unas inversiones grandísimas para ver después cómo el mercado se estabiliza y esas inversiones los dejan en aprieto. Por lo tanto, con esta ley, la invitación es estudiar el sistema y comprender si el crecimiento que se está generando es el crecimiento normal del sistema o está influenciado por fuerzas temporales incapaces de mantenerlo constantemente. La siguiente ley del pensamiento sistémico es: la causa y el efecto no están próximos en el tiempo y el espacio. Para abordar el mundo de manera sistémica es necesario abandonar la idea de que causa y efecto están próximos en el tiempo y en el espacio. Es decir, cuando se interviene un elemento del sistema, los efectos de esa intervención se van a ir desplazando a través del entramado de relaciones existentes hasta que después de un tiempo se genera una consecuencia visible. Pero esa consecuencia no necesariamente será inmediatamente después de realizada la intervención. Esto nos lleva entonces a pensar que la base del pensamiento sistémico está en comprender las relaciones del sistema y a medida que dichas relaciones son más numerosas y complejas, van a ser más distantes en el tiempo las causas y los efectos. O dicho de otra manera, en el pensamiento sistémico la explicación no se encuentra en diferentes causas aisladas, sino en la estructura del sistema y en las relaciones que se den en él. La octava ley del pensamiento sistémico es que los cambios pequeños pueden producir resultados grandes, pero las zonas de mayor apalancamiento a veces son las menos obvias. Lo explica diciendo que el principio de palanca establece que actos pequeños pero bien localizados generalmente producen mejoras significativas y duraderas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es comprender muy bien la estructura del sistema para saber cuál es el nudo del sistema que hay que deshacer, es decir, encontrar el punto de apalancamiento del sistema. Y esto nos permitirá saber en dónde hay que concentrar los esfuerzos para lograr los resultados que deseamos sin necesidad de malgastar demasiadas energías. Recomienda aquí Osorio que lo que hay que hacer es aprender a ver estructuras subyacentes y no hechos. Debemos pensar en procesos y no en instantáneas. Y Osorio recurre a O'Connor para decir que hay que observar las conexiones que sujetan la parte del sistema que queremos mover. Hay que proceder a cortarlas o a soltarlas y así el cambio va a ser más fácil. Ese es el principio clave del pensamiento sistémico. La novena ley del pensamiento sistémico que propone Osorio es que se pueden alcanzar dos metas que aparentemente son contradictorias. Osorio dice que a veces algunas organizaciones plantean el dilema sobre cómo competir en el mercado, si con calidad o con costo, pues con liderazgo por diferenciación o liderazgo en costo.
Sin embargo, dice Osorio, la calidad y el bajo costo son consecuencias lógicas de una misma política. Dice que una organización que se preocupa por la calidad, que asegura sus materiales y establece procedimientos claros y efectivos de control, tanto para sus procesos como para sus productos, tendrá en consecuencia menos desperdicios, menores reprocesos y muy pocos reclamos de sus clientes o ninguno, con lo cual sus costos operativos no se verán influenciados por costos de fallas que redundarán en el resultado final del proceso productivo con menores costos. Dice él que una organización que trabaja con calidad lo que está haciendo es reduciendo sus costos. Pero el problema ¿dónde está? En que hay departamentalización, es decir, reduccionismo de las empresas y el establecimiento de indicadores por áreas y no corporativos. Y el otro ejemplo que pone Osorio es que a veces hay empresas que creen que mantener a los empleados satisfechos y al mismo tiempo tener costos laborales competitivos y controlados son dos metas contradictorias. Sin embargo, un mal sistema de remuneración se refleja en alto ausentismo, bajos niveles de productividad e insatisfacción de los empleados, por ejemplo. En conclusión, lo que esta ley nos permite pensar es, antes de decir que hay dos objetivos contradictorios, debemos entender el sistema completo y encontrar las relaciones existentes entre dichos objetivos y las acciones tendientes a alcanzarlos. La 10ª ley del pensamiento sistémico que habla Osorio es que dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños. Lo explica diciendo que dividir un problema no mejora las posibilidades de solucionarlo. Al contrario, al fraccionarlo, se pierde la posibilidad de apalancar, dado que el punto de palanca queda diluido. Esto lo podemos ver en un ejemplo de una partida de ajedrez entre varias personas. El resultado no va a ser en ninguna medida exitoso porque cada uno de los jugadores hará un movimiento de acuerdo con un plan de juego que involucra más movimientos, pero que una vez intervengan los otros deberá cambiar. Asimismo, cuando dividimos un problema para que nos rinda el tiempo y lo resolvamos en equipos de trabajo, estamos perdiendo de vista el sistema completo. Y la última ley del pensamiento sistémico que propone Osorio, antes de hablar de los obstáculos del pensamiento sistémico, es que no hay culpa. Indica que por lo general ubicamos las responsabilidades de nuestros problemas fuera de nosotros, en el entorno. Entonces, al encontrar supuestamente fuera de nosotros las causas de los problemas, se genera una sensación de calma, puesto que no tenemos injerencia en ese entorno supuestamente. Sin embargo, cuando nos acercamos a la realidad de manera sistémica, nos damos cuenta que no hay nada externo y debemos asumir nuestra responsabilidad frente a las acciones que hemos tomado y que desembocaron en esa situación. Por lo tanto, de ahora en adelante, debemos asumir nuestras responsabilidades y trabajar para resolver los problemas que antes creíamos que eran por factores externos y ajenos a nosotros. Es el precio a pagar por ser pensadores sistémicos. Esto que sigue no está en el libro, pero pues habla precisamente de culpar a otros. El hombre quiere ser libre, pero no quiere asumir las consecuencias de sus actos. Y esto es fundamental para ser felices. No te justifiques en el error del otro. Asume la consecuencia de tu decisión, de tu acto. Aquí precisamente el padre Linero nos hace reflexionar sobre esto, de estar culpando a los demás de nuestros actos. Ahora Osorio pasa a algo que se llama los obstáculos del pensamiento sistémico, es decir, obstáculos en el camino para llegar a ser pensadores sistémicos. El primer obstáculo lo llama Osorio como yo soy mi puesto. Esto se explica cuando las personas no se ven como una parte interconectada del sistema, sino como un elemento aislado, y su responsabilidad se limita a cumplir bien la labor que se le ha asignado. Este es un ejemplo típico de falta de sinergia y falta de propiedades emergentes. Esto se puede ver en algunas organizaciones que etiquetan a sus funcionarios bajo el rótulo que indica una actividad, el mecánico, la secretaria, el contador, y la imagen que se asume cada uno es que esa es su función y no una visión de miembro de un equipo. El segundo obstáculo es el enemigo externo, que tiene que ver con lo anterior, porque al no haber una imagen de conjunto y no asumir una responsabilidad global, fácilmente las personas culpan de los problemas a agentes externos. Dice en esto Peter Senge que cuando nos concentramos solo en nuestra posición, no vemos que nuestros actos trascienden, pero cuando tenemos claridad que somos parte del todo, debemos entonces asumir las responsabilidades de manera compartida y trabajar en la búsqueda de las soluciones. El tercer obstáculo para desarrollar un pensamiento sistémico es la ilusión de hacerse cargo. Dice Osorio que una palabra de moda es la proactividad, pero sin embargo, a veces esa proactividad, entre comillas, no es más que una reactividad disfrazada contra el enemigo externo.
Dice él entonces que lo que hay que hacer es analizar primero las implicaciones de dichas acciones en el sistema total y verificar que efectivamente estemos siendo proactivos. El cuarto obstáculo es la fijación de los hechos. Esto lo explica diciendo que, dado que el pensamiento sistémico no es lineal y las causas y los efectos se encuentran lejanos en el tiempo, no funciona muy bien estar buscando hechos que fundamenten o justifiquen los acontecimientos. No podemos seguir pensando que para cada hecho hay una causa obvia. Si nos concentramos en los hechos, por mucho podemos predecir un hecho antes de que ocurra, pero no podemos aprender a crear. El quinto obstáculo para desarrollar un pensamiento sistémico es la parábola de la rana hervida. El ejemplo que pone es que si echamos una rana en una olla con agua hirviendo, esa rana inmediatamente va a reaccionar saltando fuera de la olla porque va a detectar el exceso de temperatura. Pero si en lugar de eso la introducimos en una olla con agua a temperatura ambiente, no va a saltar, y si empezamos a calentar poco a poco el agua, el incremento va a ser poco y quizás hasta agradable para la rana, de tal manera que cuando la temperatura esté muy alta, ya la rana estará suficientemente adormilada para no poder escapar. La moraleja entonces es que hay que estar muy atentos porque no estamos preparados para cambios sutiles y graduales. Normalmente lo que sí hacemos es reaccionar a grandes cambios, tales como por ejemplo que se bajen las ventas en un 10%, pero si la disminución es solo de un 0.5%, probablemente eso no se considere como algo grave. Sin embargo, cambios leves pero continuos en las organizaciones llevan a que situaciones realmente comprometedoras aparezcan y de pronto hasta crisis bastante graves. Recomienda Osorio aquí que hay que prestar atención no solo a lo evidente, es decir, a los grandes cambios, sino también a lo sutil y lo prácticamente imperceptible. El sexto obstáculo para desarrollar el pensamiento sistémico es la ilusión de que se aprende con la experiencia. Para Osorio esto funciona bien en nuestra infancia, pero como nuestros actos no vienen inmediatamente después de realizarlos, resulta prácticamente imposible encontrar la relación. Es decir, cada uno de nosotros posee un horizonte de aprendizaje, una anchura de visión en el tiempo y el espacio dentro del cual evaluamos nuestra eficacia. Por lo tanto, cuando nuestros actos tienen consecuencias que trascienden ese horizonte de aprendizaje, se vuelve imposible aprender de la experiencia directa. El siguiente obstáculo del pensamiento sistémico es el mito del equipo administrativo. A veces las organizaciones conforman grupos altamente calificados para resolver problemas estratégicos, pero lo que realmente está sucediendo es que cada cual busca salvar su territorio. Dice que un equipo puede funcionar muy bien con problemas rutinarios, pero cuando enfrenta problemas complejos, que pueden ser amenazadores, el espíritu de equipo se desbarata. Entonces empiezan a generar debates triviales en los que todos están de acuerdo siempre y cuando no vean comprometidos sus intereses particulares, cayendo en una visión asistémica que es extremadamente costosa para la organización. Por lo tanto, el reto de la alta dirección es encaminar las discusiones hacia la búsqueda de estrategias globales y articuladas, donde prime el interés del conjunto antes que el interés de las áreas. Esto es muy fácil decirlo, pero es muy difícil, pero es fundamental para el éxito de una organización. Entonces, la conclusión de este capítulo de leyes y obstáculos del pensamiento sistémico viene a ser que es muy importante definir estrategias que permitan eliminar los obstáculos y actuar sistémicamente y obtener los resultados esperados en nuestra organización o proyecto. Luego viene el capítulo 6 del libro Introducción al Pensamiento Sistémico. El capítulo 6 se llama Las organizaciones y el pensamiento sistémico, una visión sistémica de la organización. Aquí Osorio se apoya en la quinta disciplina y en este libro se habla de las organizaciones inteligentes. Un primer aspecto que se aborda es el tema de la jerarquía de sistemas. En primer nivel están las estructuras estáticas, como por ejemplo un mapa, un organigrama o un cristal. Luego está el nivel 2, sistemas dinámicos simples. En este nivel están máquinas que funcionan de acuerdo a la física newtoniana o la teoría de la física, la química y la economía, por ejemplo. El tercer nivel se llama sistemas cibernéticos o mecanismos de control y se explica como sistemas capaces de procesar información que les permite autorregularse, algo así como algún sistema que tenga un termostato. El cuarto nivel son los sistemas abiertos o las células, que puede decirse que empiezan a diferenciarse de las materias inertes. Aquí está de todas maneras el concepto de homeostasis que tiene que ver con el nivel 3 y negentropía que tiene que ver con el nivel 4. El nivel 5 dentro de la jerarquía de sistemas se llama sistema genético social, es decir, organismos inferiores, como por ejemplo las plantas. Luego está el nivel 6, sistemas animales, en los cuales hay mayor capacidad de procesar la información del exterior.
En estos sistemas hay capacidad de aprendizaje y una primera capacidad de conciencia de sí mismo, sin llegar a decir que exista autoconciencia, como si lo hay en el nivel 7, que es el sistema humano. Además, el sistema humano es capaz de preguntarse a sí mismo sobre qué imagen tiene del entorno y actuar en consecuencia, lo cual implica niveles de complejidad cada vez más elevados. La pregunta es, ¿qué podría ser más complejo que un ser humano? La respuesta está en el nivel 8, organizaciones sociales, una organización social. Por eso Osorio coloca ahí que lo más complejo que un ser humano es un conjunto de ellos, es decir, un sistema conformado por personas, lo cual se denomina una organización social. Y finalmente está el nivel 9, sistemas trascendentales, para aquellos sistemas que aún no hemos descubierto. Luego Osorio habla de la definición de una organización y de sus características. Entonces, en cuanto a definición de organización, la define como un sistema de actividades expresamente ordenado de acuerdo con un fin que ha sido definido de antemano. Es decir, son actividades orientadas por un propósito. Y luego destaca las características de las organizaciones. Una de ellas es la composición basada en individuos y o grupos interrelacionados, la orientación hacia objetivos o fines que guían las actividades organizacionales. Y aquí en este punto Osorio destaca que deben existir unos objetivos del sistema con los cuales se sientan identificados cada uno de los miembros de esa organización para que actúen en consecuencia. Otra característica de las organizaciones es la diferenciación de funciones entre los componentes, la coordinación racional e intencionada entre los miembros componentes, la continuidad a través del tiempo, y la relación con el entorno. Pasando luego a la organización como sistema, Osorio indica que una organización es un sistema de partes interdependientes que posee un objetivo, pero a la vez permite la interrelación de las partes que a su vez poseen objetivos interdependientes. Entonces acá él refleja el concepto de recursividad de dicho sistema. Destaca además que las organizaciones poseen integridad, es decir, si se divide una organización en dos partes, no se obtienen dos organizaciones más pequeñas. Por lo tanto, un todo es diferente a la sumatoria de sus partes, es decir, existe sinergia. Y hablando de la organización versus su entorno, para Osorio, desde el punto de vista sistémico, el interés en las organizaciones se centra en sus relaciones más que en sus componentes. Para Osorio, es necesaria una visión holística de la organización, es decir, primero hay que contextualizar el fenómeno antes de entrar a abordar su análisis. Además hay que entender no solamente la naturaleza de los elementos, sino también la naturaleza de las relaciones existentes entre ellos, especialmente porque en las organizaciones hay puntos de influencia clave, o que se conoce como puntos de apalancamiento, los cuales hay que detectar para poder utilizar el poder del efecto mariposa. Y en este caso podemos entender el efecto mariposa como el poder de los pequeños cambios en las condiciones iniciales que pueden generar grandes variaciones en el comportamiento futuro. Por lo tanto, un esfuerzo bien enfocado, por pequeño que parezca, puede generar grandes resultados en el sistema total, algo así como la pala del timón de un barco, ¿no? Ya lo dice Stephen Covey en un pequeño video. Imagine que usted está al mando de un barco enorme. ¿Cómo es posible que una sola persona pueda cambiar el rumbo de algo tan grande? Entonces, ¿qué mueve el timón? La aleta de compensación es muy pequeña comparada con el tamaño y el peso del barco, y no obstante es la aleta de compensación la que determina el curso del barco. El principio de la aleta de compensación, que muestra que los cambios pequeños pueden tener un gran impacto, se aplica a muchas áreas. Recuerde, el secreto de lo grande está en lo pequeño. Luego, para Osorio, las principales características de las organizaciones que nos permiten considerarlas como un sistema abierto son 6. Entre ellas que las organizaciones están en constante relación de intercambio con su medio social, o que la organización empresarial es un sistema que importa información, materia prima, dinero, necesidades de los clientes. También otras características que entre ellas enuncia Osorio es que las organizaciones sociales son sistemas abiertos, pues el insumo de energías y conversión del resultado en insumo energético adicional consisten en transacciones entre la organización y su ambiente. Ahora, como un sistema social, las principales características de la organización son, entre ellas, que en las organizaciones existe un sistema de roles, el cual trasciende a las personas que lo conforman. Luego, hablando de la empresa como sistema, para Osorio es importante ubicar la empresa como un elemento dentro del sistema económico.
Y dentro de ese sistema económico hay otros subsistemas, como por ejemplo el sistema laboral, el sistema financiero, el mercado como un sistema, etc. Y cada uno de estos últimos tres elementos mencionados pueden ser vistos como sistemas, pero también como subsistemas del sistema económico. Por eso es que aquí Osorio habla de la recursividad, puesto que un sistema puede estar compuesto por partes que poseen características que los convierten a su vez en sistemas. Además, considera importante tener en cuenta que un cambio en una parte del sistema genera un cambio en una segunda parte del sistema, pero a su vez, este último cambio genera sobre la primera parte del sistema otro cambio. También pone el ejemplo de que si hay sobrecarga de trabajo, entonces habrá falta de atención por ese empleado, y si hay falta de atención, quedará trabajo sin hacer, y si hay trabajo sin hacer, surgirán nuevos problemas, y si surgen nuevos problemas, pues habrá más sobrecarga de trabajo. Para él debe quedar claro que existen relaciones entre todos y cada uno de los sistemas en general, pero también en los que están en estas dos figuras. E invita a recordar que la empresa es un sistema abierto en la medida en que recibe del medio externo materiales e insumos necesarios para producir los productos. Y estos a su vez se llevan al mercado y allí los clientes indican si están satisfechos o no con el producto. Esa información debería recogerla la empresa y ponerse, por ejemplo, de acuerdo con sus proveedores para mejorar, por ejemplo, la calidad y efectividad de los materiales. Además, la empresa interactúa con el sistema financiero y con el sistema laboral, porque busca a los empleados en el mercado laboral. Recuerda además que el sistema legal y político influye de manera determinante en el sistema empresarial. Y por último pone un ejemplo de qué pasa si hay un mayor conocimiento. Pues que eso permitirá mayores conexiones entre lo conocido y el nuevo conocimiento, lo que a su vez va a mejorar la capacidad de aprendizaje, lo que a su vez va a incrementar el conocimiento. Finalmente, Osorio considera que, independientemente del tamaño o la clase de empresa de que se trate, las relaciones son necesarias y fundamentales para el buen ejercicio empresarial. Hasta aquí entonces un resumen de los capítulos 5 y 6 del libro Introducción al Pensamiento Sistémico de Juan Carlos Osorio Gómez. El video siguiente tiene que ver con los modelos mentales, que es un tema bastante interesante en esto del pensamiento sistémico. Gracias y hasta pronto.